La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación del Fondo de Cultura Económica, en esta que es parte de las actividades de la 34ª Feria Universitaria del Libro de Pachuca, Hidalgo. En esta ocasión vamos a tener el gusto de conversar con José Luis Zárate, un destacado escritor reconocido ya desde hace varios años y que en este 2021, por fortuna de los lectores y también por fortuna de él, porque no hay nada más importante de que se mueva un libro, que los libros vivan, se ha reeditado una novela que fue dada a conocer en México a finales de los años 90 y que por diversas razones esa novela solamente se había editado en un tiraje más o menos reducido en ese momento y que no se volvió a hablar de ella porque quien había generado toda la estructura para la edición de esa novela de un día para otro desapareció, convirtiéndose esa novela en algo de culto y de búsqueda para todas las personas que estábamos interesados por saber más de este escritor José Luis Zárate. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar de esa novela pequeña, La Ruta del Hielo y la Sal. ¿Cómo estás? Pues contentísimo de estar en esta feria universitaria. Me encanta mucho poder participar, sobre todo para hablar de las creaciones del libro. Yo contentísimo de tener mi edición. Se pudo reeditar y en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, que lo pone a un precio bastante accesible para el público, ¿no? Entonces, me comentaron si podía ser en esa edición y yo estuve muy de acuerdo porque creo que es una de las maneras mejores de distribuir, ¿no? El amor a los libros y todo eso, de que llegue a más personas. Eso era lo que yo quería, que esta novela llegara a muchas más personas. Bueno, rápidamente, cuéntanos un poco lo que significó, antes de entrar a la novela, lo que significó la primera edición que ahora ya tenemos en la colección popular. Y me gustaría subrayarlo porque fue una novela que ganó un premio que se organizaba en el contexto de algo que se llamó MESIF, que era una búsqueda bastante interesante en México de generar algo así como la Comic Con, pero absolutamente organizado todo en nuestro país. Y lo mismo reunía a la gente de la ciencia ficción, de la fantasía, de los cómics, de la literatura, como del cine fantástico. En esa ocasión también, por ejemplo, entre los tantos invitados estuvo uno de los actores de Delicatessen, de este gran director, Jean-Pierre Junot. Entonces, en ese contexto, donde también estuvo Dennis O'Neil, importante para los que siguen los cómics de Batman, Todd McFarlane con su creación de Spawn. Lo menciono porque estamos hablando de Jean-Pierre Jeunet, de Dennis O'Neil, de Todd McFarlane y de José Luis Zárate. En ese contexto es donde recibiste ese reconocimiento con esta novela, La Ruta del Hielo y la Sal. Sí, ganadora del Premio Internacional de Novela de Ciencia Ficción y Fantasía. Yo estaba contentísima. Sergio Aragonés me felicitó y yo así de, Sergio Aragonés, sí. Entonces, era el intento de hacer una Comic Con aquí en México y fue una edición bastante interesante porque la editorial Beat en ese entonces era la que tenía los derechos exclusivos tanto de DC como Marvel. Era una editorial bastante fuerte. Quería hacer también una colección de libros de género y sacó una edición que era una edición bastante bonita, pasta dura, papel amate, grabados internos y todo demás, y se le ocurrió sacar un premio internacional. Entonces, fue donde participó la novela y el premio también era la publicación. Fue una edición bastante bonita, interesante y muy bien distribuida. El problema es que Editorial Beat dejó de existir poco después
por problemas personales de sus creadores, y no se pudo volver a editar la novela. A mí me da mucha risa porque me decían que más que novela de culto era novela de oculto, nadie la encontraba en ninguna parte, y ahorita fue bastante bueno que se pudiera hacer no solo en formato físico, sino también en formato virtual, ¿no? Se puede comprar por 30 pesos en virtual, entonces ahora sí que todas las posibilidades de que llegue a más lectores. Y por ahí tengo un amigo escritor, Omar Nieto, que hace más o menos un año con un encargado de uno de sus amigos o de sus dealers de libros, le consiguió precisamente La Ruta del Hielo y la Sal. No quiero saber cuánto le habrá costado, pero ahora la gente puede obtenerlo por 30 pesos, como mencionas. Bueno, vamos a hablar de esta novela. También en el contexto, este premio y esta novela, bueno, no sé si lo escribes en los años 90, pero el premio lo recibes a finales de los años 90. En una década en donde, más o menos por ahí del 90, Francis Ford Coppola hace su adaptación de Drácula de Bram Stoker. Y eso detona entre el público como cierto furor por el vampirismo. Unos años antes había comenzado, estaba una película que fue muy, muy popular y que después intentaron hacer un mal remake, como la mayoría de todos los remakes bastante malos, que es Los Muchachos Perdidos, The Lost Boys, ahí con un tema de The Doors al final, People Are Strange, si mal no recuerdo. En ese contexto se empieza a popularizar, a suavizar y a incluso ridiculizar la figura del vampiro por el bien del mercado y de las masas. En tu novela das un regreso al pasado, es una novela decimonónica en muchos sentidos, y te inspiras en 10 páginas del diario del capitán del Demeter, como fueron escritas en la novela Drácula de Bram Stoker, y a partir de ahí creas un pequeño universo dentro de un barco. Es muy interesante porque en los años 80, que fue cuando empecé a planear la novela, los vampiros tuvieron una revaloración. Se volvieron héroes, ya no eran tanto los monstruos, era Lestat el vampiro, eran los chicos perdidos, era David Bowie como vampiro enamorado, es decir, eran hermosos, eran bellos, El ansia, ¿no? Sí, el ansia. En la publicidad de los chicos perdidos decía, dormir todo el día, de fiesta toda la noche, qué padre ser vampiro. Y a mí realmente, así de que, no, qué horror, los vampiros son los monstruos, los vampiros son depredadores que se alimentan de humanos. Yo siempre he dicho que he sido siempre siempre he sido, he admirado a Van Helsing, decía que era el único miembro del Van Helsing Fan Club, decía, no, yo quiero mostrar a los vampiros como monstruos, como criaturas del mal, pero un mal insidioso. En la novela Drácula de Bram Stoker, Drácula sale muy poco, salen muy pocas páginas, casi todo lo que vemos del vampiro es los efectos que tienen sobre sus víctimas. Entonces yo quería marcar esa atmósfera malsana que va con el vampiro, ¿no? Ese miedo, ese terror, esa enfermedad que se va infiltrando poco a poco para destruirnos. Entonces dije, sí, quiero hacer un vampiro, pero un vampiro monstruo. No quería un vampiro guapo, bello, que brillara, sino que fuera casi rata humana, oscuro y terrible, como eran en las primeras representaciones de Drácula. Esto que cuentas me llama mucho la atención porque, bueno, mencionas a Bowie, que protagoniza junto con Catherine Deneuve El Ansia, película de Tony Scott, una maravillosa película, pero es cierto, de pronto los eran demasiado guapos y demasiado cachondos, aunque Drácula mismo es muy cachondo, ¿no? Pero también hay otra cosa que me llama la atención dentro de tu libro. Estás hablando, el protagonista es el capitán del Demeter. Recordemos que en la novela y en la película de Drácula, Drácula para llegar a Londres aborda un barco, o bueno, es un ataúd en tierra en donde él está,
y finalmente llega a Londres. En la novela de Bram Stoker son unas cuantas páginas que corresponden al diario del capitán y de pronto ya vemos qué es lo que ocurre allá. Hay en la cinematografía imágenes icónicas. Para mí, la de Nosferatu en el barco es una de las más impresionantes, y esa del expresionismo alemán, no me acuerdo si es Murnau. Fritz Lang, No, Murnau. Murnau, exacto, de Murnau. Eh, y esa imagen, para mí, es con la que identifiqué tu novela. En ese sentido expresionista, en ese sentido decimonónico, en una literatura de mar, como solía ser cuando leemos, por ejemplo, los cuentos o las novelas de Herman Melville, por decir alguno, o de Conrad. En ese espíritu decimonónico estaba sintiendo tu libro, pero también con una tensión interna, mucho más del siglo XX, en un conflicto interno del capitán. El capitán también es cachondo, pero no se lo permite porque es el capitán. Cuéntanos un poco de esa tensión de tu personaje, el protagonista de esta novela. Bueno, pasó algo muy interesante. Cuando estaba planeando, siempre me ha gustado esa parte del misterio marítimo que hay en medio de Drácula. Es el barco abandonado que llega y hubo un misterio en él y ninguno de los testigos saben qué fue lo que pasó. Ese misterio marítimo siempre me fascinó y me ha fascinado mucho cómo lo han representado en el cine. En Nosferatu de Murnau sale el vampiro así con sus garras, el conde Orlok. En el remake que hizo Herzog, llega el barco, pero es un barco de plaga. Es una narración más de fin de mundo que de vampirismo. En Bram Stoker es casi un videoclip de cómo va viendo nada más los manchones de sangre y demás. En Salem Slot, que es la versión de Stephen King de Drácula. Es un tráiler el que trae, es el Demeter, y le pasan cosas horribles a los traileros que transportan la caja que trae al vampiro. Incluso en una versión de una serie de ciencia ficción, Buck Rogers en el siglo XXIV, llega una vieja nave llamada Demeter que trae un vampiro espacial. Entonces me ha fascinado cómo se ha representado y me gusta mucho esa idea del misterio marítimo. Me gusta, cuando yo empecé a leer, leí un libro de edición Porrúa, de esos amarillitos a doble columna, que tienen un aire de libro antiguo, no importa lo nuevo que esté, siempre parece libro antiguo, de Edgar Allan Poe. Y encontré un texto que creo que fue imprescindible para la planeación de esta novela, que fue Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Arthur Gordon Pym yo lo clasifico como el Remy de los marinos. Lugar a donde se sube, pasa alguna desgracia. Si ven un barco, o naufraga, o hay un motín, o pasa algo horrible. Y a mí me gustaba mucho porque al final de esta novela llegan al Polo Norte y pasa algo que nadie sabe qué es. Es un final abierto, un final lleno de misterio. Un misterio que ha fascinado a otros escritores. Las montañas de la locura era una especie de continuación de Arthur Gordon Pym, e incluso Julio Verne en La Esfinge de los Hielos también decía que era una especie de homenaje, continuación. Entonces a mí esa idea de todos los misterios que pueden ir en el mar, todo lo que no entendemos de algo tan enorme y sin embargo tan íntimo como puede ser un viaje marítimo, me fascinaba. Quería hacer sentir ese viaje. Una cosa que yo tengo cuando escribo horror, yo considero que el horror en realidad es una descripción morbosa de la realidad. Todo está lleno de signos y presagios. La novela de Bram Stoker está llena de signos y presagios. Las cosas, el vampiro, en cierta manera, impone una atmósfera oscura, una atmósfera malsana. Quería que esa novela mi novela tuviera esa atmósfera, y creo que el mejor sitio para poner ello es en un viaje marítimo, en un viaje de mar. Cuando uno lee Moby Dick,
En realidad uno está leyendo la obsesión que va hacia el desastre y está lleno de signos. Hay muchos viajes marítimos malditos que son clásicos y yo quería recrear esa atmósfera, ese sentimiento de estar atrapado con algo que se empieza a avasallarte, algo malsano que se va espesando. Entonces, ahí me tienes leyendo un montón de libros, mira, esta parte suena interesante, hacían esto los marinos, todo eso era muy interesante porque posteriormente me dijeron, ¿por qué se te ocurrió una novela de marinos en México en el siglo XX? Digo, ni lo pensé, lo que yo pensaba era cómo hacer mejor la atmósfera, cómo hacer sentir el miedo, un miedo total, una amenaza atmosférica en todos los ámbitos. Entonces ahí me puse a investigar bastante, ¿no? Eran tiempos anteriores a Google y al Internet, uno tenía que ir a investigar a bibliotecas. El buscador más moderno era uno llamado Altavista y una imagen se tardaba 1 minuto en línea. Aún así, ahí pude investigar bastantes cosas sobre los viajes marítimos que me dieron un ambiente. Pero el ambiente no habría sido nada si no hubiera habido una persona, algo en donde el narrador tenía que ser un narrador bastante complejo. Cuando planeé la novela es Drácula sube un barco, el barco van desapareciendo los marinos, alguien lo tiene que enfrentar. Naturalmente dije, el capitán es el que tiene que enfrentar, es Drácula contra el capitán. Digo, bueno, pero ¿qué quiere Drácula? Drácula quiere los líquidos secretos de los marinos, quiere la sangre, quiere apoderarse de ellos. Y dije, ¿y qué tal si el capitán quiere algo parecido? ¿Qué tal si literalmente quiere a los marinos, ama a sus marinos? De pronto, eso me ayudó porque había leído antes un dato muy interesante, que es August Calmet fue un sacerdote que en cierta manera era una especie de reportero, era el Fox Mulder de 1700, que iba buscando revenientes, vampiros, hombres lobo, hizo varios informes a la iglesia sobre qué había de verdad en esos mitos, y narra cómo hay en Hungría un funeral para alguien impuro. Se consideraba que las gentes impuras podían regresar de la muerte a traer grandes desgracias a un lugar. Entonces, el método de entierro es boca abajo, para que si llega la vida y empieza a rascar para salirse, hunda más, con la boca llena de rosas, porque se consideraba que la rosa era algo puro, entonces se quemaba ese, ya no podía mordisquear a nadie, de preferencia decapitado solo por si acaso, pero muy importante, tenía que ser enterrado con una estaca. Nosotros conocemos cinematográficamente las estacas de las películas, que son algo así como las estacas portátiles. Las tradicionales eran unas varas gigantes de metal o de madera, que su fin no era atravesarlo, sino remacharlo contra el piso. Era como si fueran mariposas gigantes. Entonces dije, wow, entierran a una persona como un vampiro. ¿A qué tipo de personas entierran así? Y había una lista de todas aquellas personas impuras que podían regresar de la muerte, que eran los concebidos en fiestas mayores, los desprevenidos que dejaron que un gato negro pasara sobre su cadáver, los extranjeros, los onanistas, los homosexuales, todos aquellos que no fueran del lugar. Yo me quedé así de, wow, todos podemos ser un monstruo. Y de pronto hubo un clic con esa información que me dije, hey, ¿qué tal si el capitán se considera un monstruo? Estaba viviendo en una sociedad del siglo XVIII, Rusia, bastante opresiva. Digo, ¿qué tal si el capitán es homosexual, ama a sus hombres? ¿Cómo lo vería la sociedad? Lo vería peor que a Drácula, lo trataría peor que al monstruo. Entonces de pronto tuve un personaje
que ama a sus hombres, está torturado por cómo lo ve como monstruo la sociedad y qué sería ese viaje. Una cosa también fundamental en los viajes, en las novelas marítimas, es que casi siempre son historias de crecimiento. El joven entra al mar y por desventuras y lo que pasa va tomando confianza en sí mismo, va adquiriendo nuevas habilidades, va convirtiéndose en hombre. Dije, este es un viaje maldito, ¿qué tal si hago un viaje de crecimiento? ¿Qué tal si le voy quitando al capitán todas las cosas sobre las que se sustenta, sobre la que él piensa que su mundo todavía aguanta, ¿no? Entonces, era también hacer el reverso oscuro de las tradicionales novelas marítimas, ¿no? Era un viaje hacia el desastre, entonces desde el inicio estaba pensando cómo hacerlo, cómo hacer este desastre, cómo hacer más terrible el predicamento de los personajes. Hay varias cosas que pienso cuando te escucho. Cuando leí tu novela por primera vez, de inmediato tuve una sensación de que estaba yo, por ejemplo, frente a alguien. El octavo pasajero, esta película, una nave perdida con algo que los está matando y que está reduciendo la tripulación, y el personaje sí se está revelando frente a sí mismo, pero esa revelación es perdiendo todo. Por otro lado, la tensión que puede tener un espacio pequeño. Estamos en un país en donde los viajes en mar son tal vez de algunos cuantos kilómetros. No tenemos una tradición como existe todavía hoy en muchos otros países en donde los viajes duran incluso meses en el mar. También pensé, por un referente de un tío, en Santiago Genovés, este destacado antropólogo social de la UNAM, que es parte de esa generación del exilio español en nuestro país, que en los años 60 hizo un viaje primero con Fort Heyerdahl y después él creó la nave Acali, que era juntar a algunas personas voluntarios que iban a ver qué es lo que ocurría emocionalmente con ellos en un viaje en alta mar a la deriva entre Europa y América. Lo menciono ahora por toda la desesperación, todo lo bueno y todo lo malo que puede, a donde puede llegar el alma humana en momentos límite. Tu personaje va perdiendo, pero también tiene algo bueno, y en ese algo bueno es como se confronta consigo mismo. Y en esa vuelta, lo que me llama la atención es el monstruo que habita dentro de nosotros. Esa pelea entre el capitán y Drácula es la misma que tenemos nosotros. Como acabas de mencionar, todos somos susceptibles de convertirnos en vampiros porque no hay purezas. La confrontación de tu personaje es lo que más me gusta. El cómo ser y el cómo es. Por supuesto que de eso está lleno la literatura, pero particularmente en tu capitán, que es lo que más te sedujo al ponerlo en situaciones tan crueles y límites. Una cosa que me gusta mucho es, siempre lo he tratado de poner casi en todas mis novelas, es del héroe secreto. Vivimos en una época que se ha privilegiado a los superhéroes, al chico bueno, a todo eso, al que llega y sabemos que nos va a salvar. Ese es cuando llega Batman, ya sabemos que va contra los malos. Cuando si Mike Hammer sale, sabes que los criminales van a sufrir, etcétera. Pero a mí me gusta mucho la idea del héroe secreto. El héroe que lo tiene que hacer porque no hay nadie más que lo vaya a hacer y no está siquiera seguro ni siquiera de ganar, sino de devolver bien el golpe. Y una de las cosas que más me han impresionado cuando era niño fue durante no niño, ya adolescente, el terremoto del 96 en el DF, en Puebla, donde vivo. Las noticias parecería que hubiera desaparecido el DF. Las transmisiones de televisión y radio decían que era el desastre
y una serie de vecinos estacionó una camioneta a mitad de la calle y llamaron con lo que cooperen. Sacábamos arroz, garrafones de agua, frijoles, latas, lo que se pudiera, lo que en ese momento, y su plan era subirse a la camioneta e irse al DF. No sabían con quién hablar, no sabían dónde llegar, no sabían ni siquiera cómo iba a estar el asunto, pero era, alguien tiene que ayudarlos y no hay nadie más que nosotros. Se fueron. Esa idea de ese heroísmo me ha impresionado mucho. Lo hemos visto varias veces, sobre todo en los desastres, en la Ciudad de México un par de veces. Es la sociedad civil la que se organiza para, ¿quién lo hace? Pues yo lo hago. Entonces, a mí me gusta mucho esa idea del héroe secreto, el héroe que no lo hace porque es Superman y no lo hace porque tiene todos los medios, sino que lo hace porque alguien tiene que hacerlo. Y el capitán va descubriendo poco a poco que viaja con el monstruo. Y viaja con el monstruo, pero también viaja con una sociedad que lo ha convencido a él que ha sido un monstruo, ¿no? En el enfrentamiento entre su autopercepción, le han impuesto una homofobia, de pronto se da cuenta, al compararla con una verdadera monstruosidad, al compararla con el verdadero vampiro, lo que de veras hace un monstruo, le da una perspectiva que no había tenido antes. En cierta manera también, cuando estás en lo peor, se quitan muchas cosas que ya no son, ahora sí que ya vas hacia el final, muchas cosas que te lastraban, pues ya no importan, ya vas perdiendo también bastantes fantasmas a lo largo del martirio, ¿no? Es muy raro, pero cuando te está yendo de la patada, también le van de la patada a tus fantasmas y caen muertos uno que otro porque no hay tiempo de hacerles caso, ¿no? Entonces, también era un enfrentamiento y una perspectiva en medio del desastre, porque incluso en medio del horror hay un momento en que puedes ver a tu alrededor y ver cuál es realmente lo que eres, ¿no? Está despojado de todo y se da cuenta por fin de lo que verdaderamente es el capitán, ¿no? A mí, la verdad, es uno de los personajes que he escrito que más me gustan. Como Bram Stoker no le puso nombre, no, yo tampoco le puse nombre a mi capitán, pero así como que es de los que me cae muy bien. Los escritores somos muy crueles. Me caía muy bien y creo que es al que peor le ha ido de todos mis personajes. Y mira que hay personajes que les va de la patada en mi obra, pero en realidad también pasa una especie de redención, pero autorredención en esta novela. A mí me gustan mucho las novelas marítimas que son viajes de conocimiento. A veces el conocimiento es terrible, pero siempre son viajes de conocimiento. En la película Apocalipsis Now, también es un viaje marítimo a través un viaje maldito, y el personaje va descubriendo cómo capa tras capa va cayendo el horror indiscriminado de la guerra y al final llega al horror, el horror puro. No hay otra, es todo lo que cubre la guerra, simple y sencillamente el horror. Entonces yo me quedé, cuando lo estaba viendo, quedé así de wow, es un viaje para conocer a un Dios. Es el Dios del caos. Yo me quedé así y está lleno de símbolos, ¿no? Entonces, también cuando vi la película de Tiburón, también me gustaba mucho el intercambio que tienen los personajes en el barco. Se hace una camaradería extraña entre los tres personajes que van a perseguir al tiburón, y el tiburón es una amenaza alrededor no visible, porque no le salieron los efectos especiales, pero al no verse, se convertía en más omnipresente el personaje. Esa interacción, ese descubrimiento que da el viaje maldito, me fascinaba. Quería poner todas esas
Todas esas cosas, y uno es ambicioso, uno dice, quiero esto, quiero otro, quiero aquello, pero ir haciendo esta novela también fue planeando mucha información, cómo se llamaban los nudos, qué partes eran. Cuando terminé de escribir la novela, me las conocía perfectamente. Podía decir, este es el codaste, este es este. Ahorita no me acuerdo de nada. Ahora sé que un barquito tiene la entrada, ese es el frente y ese es la atrás. Ya no sé cuál es popa, pop, castillo y demás. Pero en ese entonces me lo sabía de pe al pa. Y también fue muy interesante redescubrir ese lenguaje de las... Yo quería que se narrara un ambiente muy sensual, porque el personaje ama a sus hombres. Quería representar una atmósfera muy malsana, algo que se vaya apoderando. Digo, y la mejor manera para lograr esa es que el personaje fuera muy sensible y que su prosa, como hablara, fuera muy sensual, fuera cuidadosamente sensitiva. Podía percibir no solo todo su deseo, sino también todos los signos malditos que se van acercando, ¿no? Entonces ahí estoy pensando, ¿cómo va a hablar? ¿Cómo hablar? Digo, tiene que hablar de esta manera, tiene que hablar con alguien con la sensibilidad, los deseos, la sexualidad, la sensibilidad a flor de piel. Entonces también se buscó que el lenguaje reflejara esa forma de ser del capitán, ¿no? Entonces estaba yo encantado porque mi plan original era hacer una novela de horror. Pero de pronto, viendo toda la documentación que tuve que ver, digo, wow, acabo de descubrir que tuve que hacer una novela de personaje histórica de horror. Ese era, uno quería hacer algo, pero el propio proyecto fue exigiendo que se fueran haciendo algo mucho más, más complejo, ¿no? Entonces yo así de, feliz ahí, haciendo sufrir a mi personaje. Muchas cosas, cuando uno escribe un trabajo largo, muchas veces el ritmo diario te saca de la atmósfera, ¿no? Estás muy contento, te dijeron, "No, muy buena noticia", llegas y, estaba escribiendo de desesperación y miedo, ¿verdad? O estás muy triste y de pronto algo te da risa y ya perdiste. Yo uso mucho la música para conservar esa atmósfera. Eran tiempos en que no había MP3, entonces yo hice un cassette repitiendo una y otra unas melodías del Motín del Bounty de Vangelis, que daban idea del misterio, de la lejanía y demás, y los escuchaba obsesivamente, ¿no? Cuando uno escuchaba esos cassettes, se iban apretando, la cinta se iba tensionando hasta que no funcionaban. Me eché 2 o 3 cassettes, lo cual quiere decir que escuché una canción como 500, 600 veces, pero eso me ayudaba a entrar en una especie de trance. En cuanto ya no escuchaba la música, ya estaba bien concentrado para la atmósfera, ¿no? Entonces también traté de que ese ambiente fuera susceptible para el lector. Qué interesante lo que cuentas también de tu proceso como de escritura de esta novela, pero también de tus referencias y tus referentes. Hay 2 cosas. Primero, antes de seguir hablando de esa morfogénesis, hablabas hace un momento sobre los símbolos. En el título, digo, es muy evidente pensar el hielo y la sal, conectarlo con el viaje del mar. Pero hay algo más que eso. La sal como símbolo y el hielo, ¿cómo lo representas en tu novela? Yo quería que la sal, una cosa que tiene todo viaje marítimo, cualquiera que haya ido al mar lo descubre, el mar, la sal se integra a todas partes, llega a la brisa marítima, se pone sobre el metal y lo corroe. Estás mucho tiempo en el mar y de pronto sientes los granitos entre los pliegues de la piel.
también se me hizo una buena representación del sudor, de las caricias íntimas, es decir, algo íntimo que está en el ambiente. Y el hielo como el personaje es un marino ruso, el hielo como aquello externo que te presiona, aquello externo que está a tu alrededor y puede o no destruirte. Y en cierta manera son los dos polos del, del capitán. Ceder a la sal, ceder a lamer la sangre, lamer la sal secreta de a quien ama, o mantenerse en el hielo, que es huir, fingir que él no es él y todo eso, ¿no? Es la tensión permanente y es una ruta que va atravesando mares salados y mares helados al mismo tiempo, ¿no? Entonces me servía como símbolo no solo del personaje, sino como el mismo viaje. Perdón, apachurré una tecla y no sabía cómo desactivar algo en pantalla. Ya nos quedan algunos pocos minutos. José Luis, hay algo que me parece también importante dentro de lo que estás presentando ahora, la reedición de esta novela. Los mitos vampíricos son tan antiguos como los seres humanos. Bram Stoker lo que hace es juntar muchos de los que ya existían. En términos literarios, lo que está considerado la primera gran aparición vampírica es Carmila de Le Fanu, que es de finales del siglo XVIII. Hay muchos otros elementos, los vamos a encontrar también en este maravilloso escritor, Ernesto Teodoro Amadeo Hoffman, que detona lo que también de 1700, que detona, finales del 700, que detona esto que después se llamó como lo gótico. Lo vamos a encontrar en el siglo XIX, cuando también en los nacionalismos se recuperan esas leyendas en diferentes pueblos. Vamos a encontrar referencias históricas del Imperio Bizantino. Mucho se habla de Vlad Tepes, otomano, aunque también en términos históricos existió una reina que decían en la que está basada Carmila, en la que se bañaba en la sangre de doncellas, y ya investigando en historia, pues resulta que era un mito que le inventaron para poder quitarle sus tierras y matarla, porque era amiga del anterior rey. Lo que quiero decir cuando veo estos recorridos en donde vamos a encontrar también algo así como vampiros en la mitología japonesa o en la mitología mesoamericana, Bram Stoker también tenía un vampiro, que era su editor, que no le dejó vivir lo suficientemente bien y que se hizo rico a partir de la versión teatral de Drácula, que era su amigo, pero era un chupasangre literalmente. Cuando tú sacas esta novela, cuando ganas el premio con esta novela, estamos en finales de los años 90 y es el inicio de la degradación de lo que los políticos llaman el tejido social en nuestro país, que va de la mano también con un proceso neoliberal que comenzó a finales de los años 80 con Miguel de la Madrid, primero el GATT y después el Tratado de Libre Comercio, y se empieza a transformar el México que conocemos. Cuando menciono el Tratado de Libre Comercio y cuando menciono también la violencia que comenzó en estos años 90, los criminales empiezan a actuar como las corporaciones, exactamente igual. Y en esa época, una de las industrias criminales del momento fue el secuestro. No puedo evitar pensar en tu horror, como dices, es una realidad morbosa. En este horror, en estos chupasangres, en donde hemos tenido que acostumbrarnos a vivir en un país que lleva un proceso que comenzó justo en esos años cuando apareció tu novela. ¿Cómo ves ahora a la distancia, no solamente tu obra, sino también el contexto en el que presentaste y escribiste tu novela? Una cosa que me parece vital y muy importante es
y me parecía muy interesante. En los años 80 hubo una revaloración de los vampiros. Era qué padre ser vampiro. Y yo, la verdad, siempre sentí horror de qué horror ser asesino. En realidad no debemos amar a los asesinos. No hay manera alguna de que debamos amar a los asesinos. Drácula, como está en esta novela y como está en la novela de Bram Stoker, es la impunidad personificada. En realidad es alguien que solo sigue sus apetitos. Si hay algo que a mí me parece monstruoso es la impunidad descarnada. Y hay una frase que me gusta mucho, que menciona mucho Taibo, es cuando dice, lo peor del horror es cuando ya no hay horror. Lo peor es cuando ya lo aceptaste. Lo peor es cuando ya te acostumbraste tanto que es lo que pasa, ¿no? Y creo que la literatura, las artes en general, sirven mucho para regresarnos esa perspectiva, a veces hablando con símbolos, a veces mostrándonos cosas que no existen, logran tocarnos en el nervio que ya se ha adormecido por tantos golpes que ha recibido, para que no se acepte lo inaceptable, ¿no? Para que no nos acostumbremos al horror. A mí me preguntan mucho, ¿no? ¿Por qué escribo novelas de horror? ¿Por qué escribo y a mí me extraña que no haya más novelas de horror dado nuestros contextos, ¿no? Hay que a veces disfrazar de símbolos nuestros miedos más profundos para que los podamos volver a ver. Ya nos hemos acostumbrado tanto a vivir en una atmósfera malsana que tenemos que ponerle un sabor extra para que nos demos cuenta que estamos viviendo en una atmósfera malsana. Es muy conocida la anécdota que los tripulantes de los submarinos están muy tranquilos, 2 meses, abren ya llegan al puerto, abren la escotilla, y las personas que huelen ese aire enrarecido se desmayan, vomitan, todo eso, pero nadie del barco se dio cuenta porque ha sido progresivo, ¿no? De vez en cuando tenemos que dar una bocanada del aire externo, de un aire que no es el que estamos acostumbrados, para darnos cuenta dónde estamos exactamente inmersos. Yo siempre he dicho que los artistas somos como una especie de canarios de mina. Somos los primeros que decimos, ay, nos hace daño todo, pero es también un momento de si empiezan a caer como moscas, aguas, algo está pasando, está pasando aquí. Entonces, la verdad, yo siempre he considerado la literatura un excelente vehículo para narrar y mostrar nuestro medio ambiente. A veces no es muy evidente, a veces no lo decimos, vean, está aquí, vean enfrente, sino que es sutil. Aunque no lo queramos, todos somos hijos de nuestro tiempo, y quiera que no, nuestras letras son hijos de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, el personaje que se narra aquí, en 1996, no estaba muy lejos del 1800 que narraba el capitán, ¿no? La homofobia también estaba bastante fuerte. Entonces, una cosa que me dio mucho gusto es que hace poco se hizo una adaptación radiofónica de La Ruta del Hielo y la Sal, y se transmitió por Radio UNAM, y yo feliz de, wow, hace 20 años esto era imposible, hace 20 años que una novela erótica homosexual pudiera ser transmitida por radio, nadie lo iba a imaginar, por una radio pública, nadie lo iba a imaginar, y, y ahora que salía también en una edición tan a la mano, la verdad, creo que ha sido un triunfo. Las cosas también cambian, también hemos ido avanzando, no todo lo que queremos, pero a veces un paso es la señal de que se pueden dar más pasos, ¿no? Entonces, creo que también ayuda para que la literatura nos ayuda para ver cuál es nuestro ambiente, y también nos ayuda para mostrar que sí se pueden cambiar las cosas, ¿no? Entonces, yo estoy feliz de que esta novela haya tenido una ruta tan extraña y que llegue a los puertos de los lectores actualmente. José Luis, muchas gracias por esta
conversación, por escucharte en torno a este libro que les recomendamos a todas las personas que se dan cita en esta ocasión en la 34ª Feria Universitaria del Libro de Pachuca. Para todos los seguidores amantes de los libros, por supuesto también de quienes están pendientes de los contenidos en redes sociales del Fondo de Cultura Económica. Yo muy agradecido también porque fue por esa novela que te conocí personalmente, te tomé un testimonio cuando ganaste ese premio en los años 90 y que bueno, pues no hemos tenido la posibilidad de coincidir nuevamente, pero es un libro que en verdad es dentro de mis favoritos, los que tengo allí siempre, justo por todas estas tensiones de las que estás hablando, que me parecen maravillosas, la forma en la que a través de la ficción la realidad puede ser más evidente y entonces buscar esas bocanadas de aire fresco. Un gusto, José Luis, y también una invitación, no solamente a que sigan las redes sociales del Fondo de Cultura Económica, a que sigan las redes sociales de José Luis Zárate, que pone cuentos, iba a decir microficciones, pero lo que voy a decir es que tiene ficciones vertiginosas, a veces demasiado cortas y demasiado con demasiado punch, lo tiene en sus redes sociales, así que no se pierdan también el trabajo que hace como traductor, como poeta, como cuentista, en otras áreas, lo que está haciendo José Luis Zárate, y esperamos muy pronto ver ya un nuevo libro publicado, José Luis. ¿No tienes algo por ahí que quieras adelantarnos o todavía está secreto? No, salió hace poco el inicio de lo que va a ser una trilogía de fantasía, se llaman Los Hijos del Dragón, salió en SM, va a salir un libro infantil de horror para niños en Océano, estoy tratando de meter otros libros en otras partes, pero sí he ido publicando, ¿no? Sobre todo tengo un libro ahorita en SM que se llama Mutantes en el Techo y Otros Rivales, en donde vienen 2 nuevas aventuras de Van Helsing, que sigue siendo mi ídolo, entonces, ahí publicando, sí, y además es muy interesante porque actualmente en México hay un boom de escritores fantásticos de género, de la literatura de la imaginación, y creo que es el mejor tiempo para poder escribir y leer a nuevos autores. Perfecto, pues un gusto conversar contigo y continúen con las actividades de esta feria y por supuesto no se pierdan más actividades del Fondo de Cultura Económica. Hasta pronto. Muchas gracias. La FUL agradece tu asistencia.